¿Cómo están, familia de Nuevo Comienzo? Qué gusto estar con ustedes una semana más a través de esta transmisión en vivo, de esta transmisión a través de nuestro Facebook. Y nos da mucho gusto poder llegar hasta donde están ustedes en medio de este tiempo tan complejo y tan extraño para todos, ¿verdad? Pero qué bueno que existen herramientas y existen tecnologías a través de las cuales podamos estar conectados. Y bueno, vamos a entrar a la palabra. La semana pasada nuestro pastor nos compartía la primera parte de uno de los mensajes y de las enseñanzas más claves de todo el Nuevo Testamento. Orando y meditando sobre la enseñanza, yo llegaba a la conclusión de que es un mensaje muy profundo, profundamente filosófico, y que podemos hablar de muchos principios espirituales, de filosofía, de teología. Pero la realidad es que también es un tema muy práctico. La realidad es un tema que al escucharlo podemos empezar a ponerlo en práctica hoy mismo. Entonces vamos a considerar el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, parte 2. Y vamos a tratar de entender el principio de la palabra, pero hacerlo siempre práctico para nuestra vida diaria. ¿Qué te parece si oramos y comenzamos con la enseñanza? Padre, nos presentamos una vez más delante de ti, por medio del sacrificio de Jesucristo, sabiendo que por medio de Él es el único acceso que tenemos a tu conocimiento, a una relación contigo, Dios. Y en esta hora, en esta noche, pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento, que nos abras las Escrituras, que traigas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu Hijo, y que podamos, Señor, entender este mensaje el cual tú hablaste, Señor, no solamente en el Evangelio de Juan, sino toda la Biblia está llena del nuevo nacimiento. Hoy pedimos, Señor, que venga un conocimiento práctico, claro, Señor, aplicable de la verdad que tú quisiste hablar a la humanidad. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues vamos a trasladarnos al pasaje base de esta enseñanza. Juan capítulo 3, lo vieron la semana pasada, así que te invito que si traes tu Biblia, que de verdad espero que la tengas ahí en casa y que tengas una libreta donde puedas estar tomando nota. Vamos al Evangelio de Juan capítulo número 3, y el contexto de este pasaje es que es de noche. Hay un principal de los judíos que se llama Nicodemo, que va a visitar a Jesús de noche. Y esto es algo bien importante que menciona el pasaje, porque nos da a entender que Nicodemo era de la secreta, le llaman algunos. O sea, Nicodemo era creyente, pero no estaba convencido. Creía, pero dudaba. Sabía que Jesús y la fe en Jesús era verdadera, pero por alguna razón su posición, su trayectoria le impedían manifestar esa fe que estaban haciendo dentro de él. Y llega con Jesús y tienen un diálogo acerca de todo esto, de los milagros que hace Cristo, y Jesús lo confronta. Jesús le dice, y vamos a leer ahí Juan capítulo 3, versos del 5 al 7. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. La semana pasada, nuestro pastor nos hablaba de que este pasaje, dentro de su mucha sabiduría, habla de nacer del agua, que es el bautismo, y yo espero que los que estén viendo esta transmisión ya hayan dado el paso del bautismo. Si no has dado el paso del bautismo, te invito a que regreses al timeline de Facebook y puedas retroceder una semana y veas la enseñanza de la semana pasada. Si ya la viste, pues continuamos. Le dice Jesús a Nicodemo una frase bien interesante. Es necesario nacer de nuevo. Medita un segundo en esa frase. Es necesario nacer de nuevo. Jesús no le dice, es opcional nacer de nuevo, es recomendable nacer de nuevo. Si quieres, Nicodemo, deberías nacer de nuevo. No, usa una palabra que es necesario. Necesario quiere decir indispensable, que es imprescindible, que debe de suceder para poder entrar en el reino de Dios. Entonces es necesario, y luego habla de nacer de nuevo. Ahora, nacer de nuevo es toda una
toda una pregunta, todo un concepto donde podemos profundizar bastante, ¿no? ¿Qué es nacer de nuevo? Y Nicodemo se confronta y le dice, espérame, ¿cómo puede nacer un hombre otra vez? ¿Cómo puede nacer siendo viejo? ¿Cómo podría entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Pero Jesús le dice, Nicodemo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, que Jesús está demostrándole o queriéndole dar a entender que es algo sencillo, que es algo práctico, que no necesariamente es algo tan complejo. Ahora, yo quiero que lo veamos en la traducción al lenguaje actual, en la versión TLA, que es una versión un poco más dinámica y que nos da con un lenguaje un poco más sencillo a entender la esencia del pasaje. Dice, Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. Entonces, pues este concepto de nacer de nuevo, como ya se los dije antes, vamos a hacerlo práctico y vamos a ver 4 verdades y 4 principios del nuevo nacimiento. Punto número 1. Nacer de nuevo es dejar las obras de la carne. Es algo muy práctico, es algo muy bíblico y muy fácil de entender. Ahora, ¿qué son las obras de la carne? Vamos ahí a Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Es un pasaje que es muy probable que tú ya hayas visto en alguna clase de escuela bíblica, que hayas visto en algún discipulado. Y Gálatas es un libro donde el apóstol Pablo literalmente exhorta y les llama la atención, podríamos decir que casi regaña a la iglesia de Galacia porque se habían infiltrado en la iglesia de Galacia algunos maestros que querían judaizar a la iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Que querían atribuirle a la salvación algunas obras de la carne, algunos rituales, y que la relación y la comunión con Dios era a través de rituales. Pero esto es algo que el ser humano no puede llevar, no puede sobrellevar. La ley desde Génesis hasta Malaquías nos demuestra que para el ser humano es imposible la obediencia absoluta a Dios. Por eso llega el tiempo de la gracia, el tiempo de la fe, el tiempo de la salvación por medio de depositar nuestra esperanza en Cristo Jesús. Pero a la iglesia de Galacia de momento se le olvidó todo esto y empezó a llevar un evangelio de obras en sus fuerzas, en sus rituales. Pero al paso del tiempo, esto provocó que la iglesia empezara a caminar también en obras de la carne. Por eso el apóstol Pablo toma el principio de enseñar estas claves del evangelio y les dice en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21 lo siguiente. Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, os exhorto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas, ojo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, todo reino tiene fronteras, todo reino tiene límites. Nuestro país, México, si tú vas al norte vas a encontrar el río Bravo, hay un límite. Si vas al sur vas a ver que hay un río, hay un lago y hay perímetros que nos dividen de Guatemala y de Belice, porque todo reino, toda nación tiene límites. De la misma manera, el reino de Dios tiene fronteras donde Dios nos pide que no pasemos, que no crucemos, porque ahí dejamos de tener una vida espiritual y comenzamos a tener una vida carnal. Entonces, algo muy práctico que podemos hacer nosotros como creyentes es tomar esta lista de pecados, que son pecados abiertos, manifiestos, evidentes, que no hay manera de decir, híjole, bueno, yo creo que esto no es tan malo.
No, no, no. Estos pecados son pecados explícitos donde la Biblia nos amonesta, nos exhorta y nos enfáticamente limita a no practicar como cristianos. Así que tú los puedes tomar, lee este pasaje después de que hayamos terminado esta enseñanza. Si tienes alguna duda, vea este pasaje otra vez, investiga así tal cual, puedes ver en un diccionario qué significa cada pecado, pero principalmente los podemos categorizar en 3 tipos de pecado: el pecado sexual, el pecado de idolatría o el pecado espiritual de culto, y el tercero, que es el pecado de relaciones, el pecado relacional, de tener conflictos y estar teniendo problemas con todas las personas. Si somos personas que estamos peleados con medio mundo, que estamos teniendo conflictos en nuestra familia, en esta cuarentena, ¿verdad? O que estamos teniendo conflictos en nuestro círculo social del trabajo, con nuestros amigos, estamos peleados con medio mundo. Ahí hay algo que el apóstol Pablo nos dice: oye, esto es pleito, esto es contienda, y esto es algo que nos demuestra que no estamos llevando una vida espiritual, que no hemos nacido de nuevo. Y de eso se trata, de que nazcamos de nuevo, que dejemos las obras antiguas para revestirnos de la nueva criatura que ha nacido en Cristo Jesús. Ojo, algo que es muy importante aquí, que nosotros debemos entender, es que hemos nacido de nuevo a la imagen de Jesús. Ya no nacimos a la imagen de tu papá, de tu mamá, o al Miguel, o a veces tenemos una identidad, ¿no? Que nuestro apellido es nuestra identidad. Es que los Rodríguez somos así, somos borrachos, parranderos y jugadores. Y esa se vuelve la identidad de una persona muchas veces. Pero cuando alguien ha tenido un encuentro con la gracia de Dios, toda esa vieja naturaleza queda atrás. Literalmente, esa persona ha muerto al pecado para nacer en la nueva persona que está hecho a la imagen de Cristo Jesús. ¿Te acuerdas cuando en Génesis dice la palabra que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza? Así fue creado originalmente el ser humano. El ser humano fue creado sin pecado. Obviamente, cuando viene el pecado, se pierde esa imagen de Dios que teníamos en nuestra creación original. Pero ahora en el Nuevo Testamento nos dice que hemos sido creados, ya fíjate bien, ya no a la imagen de Dios, ahora hemos sido creados en Cristo. Ahora somos nuevas personas en Cristo, porque el ser humano perdió toda noción, toda conciencia, todo criterio de quién es la persona de Dios. Por ejemplo, en la India, hoy día hay más de 300 millones de dioses. ¿Te puedes imaginar 300 millones de dioses? Y de esos 300 millones, ni uno solo se parece al Dios de la Biblia. Qué increíble, ¿no? Tú dirías que entre tantos dioses, al menos alguno podría parecerse un poco al Dios de la Biblia, pero ninguno lo hace, porque el ser humano perdió totalmente esa conciencia de quién es Dios. Por eso tuvo que venir Dios hecho hombre, la imagen de Jesucristo, para mostrarnos de nuevo el camino al Padre. Ahora somos creados en Cristo y somos nuevas criaturas. Y esta es una excelente noticia para todos nosotros, porque la mejor respuesta para dejar nuestra vida pasada es que ese hombre ya está muerto. Esa es la mejor respuesta que tú puedes tener. Si tú alguna vez has intentado dejar algún pecado, espero que sí, y tu familia o a lo mejor tus amigos te dicen: oye, pero antes sí venías y tomabas con nosotros. Oye, pero antes sí hacías tranza con nosotros. Oye, pero es que antes sí ibas de antro con nosotros. Pero ¿sabes una cosa? La respuesta es que yo nací de nuevo. Yo nací de nuevo. Y ese hombre, ese Miguel, ¿sabes qué puedes decir? Es que ese Miguel o esa persona ya se murió. ¿Cómo puedes sacar tú de la tumba al que está muerto y volver a hacer las obras de la carne, las obras antiguas? Entonces, punto número 1. Nacer de nuevo es dejar las obras de la carne, porque literalmente ese hombre ya está muerto y hemos nacido en Cristo Jesús. Y eso nos va a llevar al siguiente punto, que es el punto número 2. Y nacer de nuevo es tener los frutos del Espíritu. Y allí mismo, en el libro de Gálatas, bueno, el apóstol Pablo ya le habló fuerte a la iglesia, ya les dijo qué es lo que no deberían de hacer, pero ahora, unos versos después, les habla de los frutos del Espíritu. Gálatas 5, versos 22 en adelante.
Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado las obras de la carne con sus pasiones y deseos. Fíjate bien, estos nueve frutos del Espíritu te los tienes que aprender. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Apréndetelos de memoria. Este es un pasaje que todo cristiano se debería de saber de memoria. Porque a su vez, como el otro es una lista de todo lo que una persona nacida de nuevo no debería de practicar, esta lista de 9 atributos son características de una persona que ha nacido de nuevo. Cómo yo voy manifestando a mí mismo, pero también a la creación, a Dios, a los ángeles. ¿Cómo yo manifiesto a toda la creación que yo he nacido de nuevo? Bueno, yo también tengo que evaluar mi vida. Es algo muy importante. Todo cristiano debe de llegar un momento en su vida y debe de ser muy constantemente. De hecho, debería ser todos los días, inclusive en oración, donde tú evalúas tu vida, donde tú meditas en cómo estás llevando a cabo tu fe. ¿Nos hace falta crecer en amor? Yo creo que sí, nos hace falta crecer en amor, en gozo. Hay veces que el estrés nos quiere ganar las preocupaciones, las enfermedades, la escasez, esta situación que provoca a veces un estrés tan grande. Pero una persona con gozo sobrepone ese gozo a la situación que está enfrentando. Amor, gozo, paz, paciencia. Hello, ¿cuántos nos hace falta tener paciencia en este tiempo, no? Paciencia, benignidad, tener esa tendencia a lo bueno, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Y dice la Escritura, y lo remata aquí el apóstol Pablo muy claramente, dice, contra tales cosas no hay ley, no hay explicación. Porque tú puedes hacer la prueba, te invito a que hagas la prueba, y tú vas a ver que en momentos donde parecería que no hay manera en la que tú puedas conservar la templanza, de repente el Espíritu Santo te toma, te gobierna, y tú estás con templanza, estás con dominio propio, estás conservando la calma, y Dios te da la sabiduría para tomar decisiones. Pero no eres tú, y hay veces que las personas a tu alrededor te van a decir, bueno, pero ¿cómo estás así de dominio propio? ¿Por qué tienes esa calma? Bueno, es porque has desarrollado una vida en el Espíritu. Ahora, algo que tenemos que entender también es que el nuevo nacimiento no es nada más un evento en la vida del cristiano. Y ese es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. De hecho, este es uno de los puntos donde debemos de tener más cuidado como cristianos en este tipo de enseñanzas. ¿Por qué? Porque hablar de nacer de nuevo, tú dices, bueno, yo nací de nuevo cuando me convertí, yo nací de nuevo en el 2012 o en 1990 o en el 2000, no sé en qué año te convertiste la semana pasada y dices, yo nací de nuevo ese día y ya, no tengo que preocuparme más por eso. Y aunque de alguna manera hay un momento clave en la vida espiritual de cada persona, la realidad es que el nuevo nacimiento es algo que se lleva a la práctica todos los días. Todos los días. De hecho, el apóstol Pablo le dice a la iglesia también, revestíos del nuevo hombre y despojaos del viejo que está viciado de acuerdo a la concupiscencia. Es decir, ese muerto, ese Miguel, o en tu caso, no sé, ponle tu nombre, ese que está muerto quiere regresar. Pero la respuesta es, yo he nacido de nuevo. Yo nací de nuevo. Y cuando quiere venir el pecado, ya sabes, algunos que los que fueron al Java recuerdan esto, ¿no? Que a veces viene el pecado y toca la puerta. No sé de qué manera toca tu puerta, en forma de alguna adicción, de algún pecado, de algún hábito, pero el pecado va a tocar a nuestra puerta de continuo, recordándonos a ese hombre que está muerto ahora. Pero nuestra respuesta como cristianos es, yo he nacido de nuevo. Yo he nacido de nuevo. Ese es un argumento poderoso porque es una verdad escritural que tenemos ante la tentación y ante la prueba. Yo he nacido de nuevo. Ese es el mejor argumento que tienes para resistir en momentos de que nuestra fe es probada. Entonces, el nuevo nacimiento no es solamente un evento.
Es algo que tenemos que llevar a la práctica día con día. Así como el arrepentimiento es algo que no nada más es un evento, también es algo que debemos de practicar día con día y crecer en los frutos del Espíritu. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, no los árboles que dan fruto una sola vez en su vida. Dan fruto cada temporada. ¿Estás dando fruto en esta temporada? ¿O solamente diste fruto en una temporada pasada? ¿O solamente diste fruto hace 2 años o hace 3 años? Los árboles de continuo dan fruto. Yo te pregunto, ¿tienes algún árbol conocido que te gusta porque sabes que cada temporada es fiel y da su fruto? Por ejemplo, yo tengo una tía que tiene en su casa un árbol de limones y sabemos que siempre que vas a ese árbol está dando unos limones grandes y jugosos. Es un árbol que está constantemente dando buen fruto. Todo el tiempo cuando tú vas a él da buen fruto. ¿Cómo es nuestras vidas? Si nuestra vida fuera un árbol de manzanas, de mangos, de guayabas, el árbol que tú quieras, si tu vida fuera un árbol de frutos, ¿daría frutos constantemente? ¿Cómo son los frutos que nuestra vida está dando? Te lo dejo de tarea porque esta es una enseñanza que sin duda alguna nos va a poner a meditar más adelante. Ok, estos frutos no los podemos dar si estamos en nuestra antigua vida. En nuestra antigua vida es imposible dar estos frutos. Ok, vamos a la tercera verdad. Tercer principio, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es vivir para Cristo. Nacer de nuevo es vivir para Cristo. Es una frase muy corta, pero es una frase que confronta nuestra naturaleza caída. La naturaleza de todo hombre es confrontada con esta palabra, ¿no? Dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Checa esto, ya no vive Miguel, ponle tu nombre, ya no vive, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vamos a desglosar un poco más este pasaje. Dice que ahora estamos crucificados con Cristo. Ahora, un crucificado no hace su voluntad. Un crucificado literalmente ha rendido su voluntad a la de alguien más. Así Cristo estaba rindiendo su voluntad a la voluntad del Padre para poder traer salvación a la humanidad. Ahora nosotros como creyentes en Jesús hemos rendido nuestra voluntad para que Él se manifieste en nuestras vidas y pueda haber salvación no solamente para nosotros, sino también para los que amamos, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestras comunidades. Dice, con Cristo ahora estoy crucificado. Quiero que te imagines a ti ahí, en una cruz, con Cristo. No te puedes mover, no tienes voluntad, no puedes hacer nada por tus propios medios. Dependes totalmente de los demás, dependes totalmente de la voluntad de Dios, ¿sí? Pero dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ahora cuando se refiere a que lo que ahora vive en la carne no está hablando de la naturaleza carnal, pecaminosa, está hablando del cuerpo, de la vida, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, esto es parte del nuevo nacimiento, que ya no vivimos nosotros para nosotros mismos. Ahora nuestra vida gira en torno de Cristo. Yo creo que todos nosotros hemos visto alguna maqueta del sistema solar. ¿Recuerdas? Está el Sol y alrededor están los planetas dándole vueltas, los planetas del sistema solar dándole vueltas. Bueno, pero es la Tierra la que le da la vuelta al Sol, no el Sol a la Tierra. Para ilustrar un poquito esto, Cristo es el Sol y nosotros la Tierra, y nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros planes, los proyectos, nuestras actitudes deben de girar en torno a quién es Cristo y cuál es su verdad. No al revés, no la Biblia, no la iglesia, no los principios en torno a mi vida. Y esto es algo muy difícil, hermano. Esto es algo muy difícil porque la realidad es que a nuestra naturaleza humana no le gusta vivir para Cristo. Nuestra naturaleza quiere vivir
para nosotros mismos. Quiere tener su carrera para realizarse a sí mismo. Quiere tener su trabajo para satisfacer sus propias necesidades. Quiere su dinero, quiere sus placeres, quiere sus decisiones. La realidad es que el ser humano es muy egoísta. Sin Cristo el ser humano es muy egoísta. Vive para sí. Hace lo que le da su gana. Pero cuando venimos a Gálatas 2:20, nos confronta la Escritura y nos dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, todo lo que ahora soy, todo lo que ahora represento, tiene el único propósito de glorificar y de manifestar a Cristo a toda la creación. Todos mis planes, todas mis decisiones, ¿te puedes imaginar todas tus decisiones que estén basadas en honrar a la persona de Jesús? Puede parecer algo que dices, bueno, cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede hacerlo, claro que puedes hacerlo. Pero yo te invito a que hagas la prueba y vas a ver que adentro de ti hay una parte que se resiste y es un proceso. Es donde tenemos que entender que el nuevo nacimiento es un proceso. Donde tenemos que entender que incluso decisiones tan sencillas como nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de manejar, son decisiones a lo mejor muy sencillas, pero incluso esas pequeñas decisiones tienen que estar basadas a honrar a Cristo. Desde cómo nos vestiríamos si fuéramos a visitar a Cristo, desde cómo manejaríamos si Cristo fuera a un lado de nosotros, desde cómo estaría nuestra casa si Cristo viniera a visitarla. Decisiones tan sencillas como tan profundas, decisiones como en qué voy a trabajar, decisiones en qué proyectos voy a estar, decisiones con qué amistades me voy a relacionar, decisiones como con quién me voy a casar. ¿Todo esto está alineado a la voluntad y a los planes de Cristo para mi vida o quiero hacer lo que yo quiero solamente? Pero dice la Escritura que el que ha nacido de nuevo ahora vive para Cristo. Ahí es donde nacer de nuevo es un proceso. Vamos a seguir avanzando en la enseñanza y dentro de este mismo pasaje yo quiero comentarte que tenemos que reconocer que he sido crucificado con Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Vamos ahí a Segunda de Pedro 1:10. Dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Esto qué quiere decir? Que el apóstol Pablo nos está hablando de afirmar nuestra vocación, nuestra profesión, nuestra elección de decidir seguir a Cristo, nuestra vocación de haber elegido seguir al Señor como Salvador. Hacer firme es estar constantemente orando estas verdades, declarando estas verdades, aferrándonos a estos principios. Por eso Jesús decía, es necesario nacer de nuevo, y nacer de nuevo es un momento, pero también es un proceso. Y la cuarta verdad, y con esto vamos a terminar la enseñanza, dice, nacer de nuevo es pelear por una nueva vida. Nacer de nuevo es pelear, luchar, hacer guerra por una nueva vida. Vamos allá, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Dice así la Escritura: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los malos deseos que batallan contra el alma. Algo que me resulta muy interesante de considerar aquí es que el apóstol Pablo no dice absténganse si tienen, si tuvieran, si pudieran tener. No, el apóstol Pedro está dando a entender que en esta naturaleza humana van a venir luchas, van a venir pruebas, puede venir ese rodearnos del mundo, del aquí, del ahora y desenfocar nuestra vista de nuestra morada final que es el cielo. Un extranjero que está en otra nación tiene muchas cosas que no puede hacer. Si tú entras con una visa de turista a los Estados Unidos, sabes que hay muchas cosas que tú no puedes hacer. Por ejemplo, tú no puedes trabajar. Te tienes que abstener. ¿Por qué? Porque eres un extranjero. Si tú eres una persona que ama a Dios, que honra las leyes las leyes políticas, las leyes del gobierno, como la Biblia nos manda en Romanos 13 y en toda la Escritura, si tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos, pues no puedes trabajar porque eres un extranjero, porque eres un peregrino. Podrías violar la ley y hacerlo,
Pero ahí sabemos que no está la bendición de Dios, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pedro usa este pasaje para darnos a entender que aquí en la tierra somos extranjeros. No hay cosas de las que un creyente simplemente no debe de participar, porque él está regido bajo otras leyes que son superiores, que son las leyes del reino de Dios. Déjame decirte algo. El reino de Dios es un reino supracultural. Esto es una palabra maravillosa, supracultural. Quiere decir que está sobre todas las culturas. El reino de Dios es la cultura sobre la mejor cultura que tú puedas imaginar. No hay cultura que se le pueda parecer. Aquí en la tierra hay buenas culturas. ¿A poco no? Hay culturas que tú dices, wow, los japoneses, los alemanes, los norteamericanos. Culturas que demuestran la disciplina, algunas la honra, otras la puntualidad, otras la excelencia. Y hay veces que ves, por ejemplo, gente en Japón formada para abordar el metro y te sorprende. Y tú dices, bueno, es una cultura extraordinaria. Pero ¿sabes una cosa? Incluso en las culturas orientales hay muchas deficiencias. Hay culturas tan buenas como ellas que también tienen fisuras. Como por ejemplo, son países orientales excelentes, pero que tienen tasas de suicidio, por ejemplo, muy altas. O son países donde a los 50, 60 años presentan unas tasas de divorcio altísimas porque discriminan a la mujer cuando deja de ser fértil. Son culturas que, aunque son sobresalientes en la tierra, no son culturas perfectas. Porque la única cultura perfecta en todas sus áreas es la que nos muestra la Escritura, la cultura del reino de Dios, que es íntegra y que es fiel en todas las áreas del ser humano, en su área de integridad, en su área moral, en su área financiera, en su área profesional, en su área espiritual. Es una cultura que está sobre todas las cosas. Pero a esa cultura nosotros tenemos acceso solamente a través del nuevo nacimiento. Termino con esto. ¿Por qué Jesús dijo nacer de nuevo? ¿Sabe cuál es la principal característica de un recién nacido? Que no sabe nada, que tiene que aprender todo en todas las áreas de su vida. Yo me di cuenta de que cuando yo llegué a Cristo, todo lo que yo sabía en todas las áreas de mi vida no servían para nada. Y necesitaban literalmente nacer de nuevo. Era más fácil nacer de nuevo que enmendar todo lo que yo ya había hecho mal en mi vida. ¿Alguna vez has empezado a escribir algo y de repente te salió tan mal que dices, ¿cómo voy a borrar esto? ¿Y qué es lo que haces? Agarras la hoja, la haces bolita y la desechas. Necesitas empezar de nuevo. Eso es lo mismo con la vida espiritual. No se trata de enmendar lo chueco, no se trata de, híjole, pues voy a echarle ganas, ahora sí voy a tratar de portarme bien, Dios, ya le voy a echar ganas. Tú y yo sabemos que eso no sirve de nada. Tú y yo sabemos que tú y yo no podemos portarnos bien en nuestras propias fuerzas, que eso de echarle ganas funciona por 1, 2, 3 días. Pero a la semana se acaba el gas, se acaba la fuerza. Por eso Cristo dijo, es necesario nacer de nuevo. Y un nuevo nacido, ¿sabes qué tiene? Una capacidad de asombro y de aprendizaje. Y yo me doy cuenta de que cuando yo llego a Cristo, tengo que aprender de nuevo todo en todas las áreas de mi vida. Tengo que aprender cómo relacionarme con los demás. Tengo que aprender qué hacer con mi tiempo. Tengo que aprender cómo hablar. Tengo que aprender qué es lo que tengo que ver. Tengo que aprender qué es lo que no tengo que ver. Tengo que aprender cómo administrar mi dinero. Tengo que aprender qué es lo más importante y qué no es tan importante. Qué le doy prioridad y qué puede ser secundario. Todo eso lo tengo que aprender de nuevo, totalmente. No sirve todo lo viejo, todo lo que yo creo que sé. No sirve de nada. Por eso el apóstol Pablo le dice también a los corintios, y por eso te digo que el Nuevo Testamento está lleno del nuevo nacimiento desde Mateo hasta Apocalipsis. Porque el apóstol Pablo en todas las epístolas habla de una renovación de la mente en Romanos. En Corintios les dice, si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hágase humilde. El Señor Jesús lo dijo otra vez, sean como niños. El que no fuera como este niño no podrá entrar en el reino de Dios. Y un niño tiene la capacidad de aprender
todo de nuevo. Y eso era lo que necesitaba Nicodemo. Simplemente Nicodemo sabía tanto que Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo. Y luego a otros les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Pues tienen nombre de que están vivos pero mueren, le dice a otra iglesia ahí en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Entonces, eso es el nuevo nacimiento. Recuerda, ya no pertenecemos a este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo. Hay una lucha que enfrentar contra los deseos desordenados. Lucha, hermano, joven, adolescente, lucha. Lucha, no te rindas, no te des por vencido. Si hay un pecado que te tiene abrazado, o si no te tiene abrazado, pero de lo que sí estoy seguro, y no porque los estemos espiando, sino porque la Biblia lo dice en Hebreos capítulo 12, del pecado que nos asedia, el pecado que nos está rondando, ese pecado que a lo mejor no te visita todos los días, pero que de repente te tienta cuando traes la guardia baja, cuando traes las pilas bajas. Lucha, hermano. Yo te invito a que seamos una iglesia que está resistiendo, que está luchando contra el pecado constantemente, pero no en nuestra fuerza de voluntad, no en nuestra energía, sino con el argumento de que yo he nacido de nuevo. ¿Sabes qué tentación? No, porque yo he nacido de nuevo. ¿Sabes qué cerveza? No, porque yo he nacido de nuevo. ¿Sabes qué deudas? No, porque yo he nacido de nuevo. ¿Sabes qué mentira? No, porque yo he nacido de nuevo. Inmoralidad sexual, no. ¿Por qué? Porque yo he nacido de nuevo y no hay argumento más poderoso que el que hacía esas obras ahora está muerto. Tú eres un nacido de nuevo, hermano. Tú eres un nacido de nuevo. Vamos a la aplicación personal y yo te invito a que consideremos estas interrogantes. ¿Por qué tanta enseñanza acerca de las obras de la carne? ¿Tengo ya frutos del Espíritu? ¿Estoy consciente de la vocación que elegí? Nacer de nuevo implica una pelea constante. Escuche bien, hermano, nacer de nuevo implica una pelea constante. Es increíble cómo tú puedes ver que nacer representa lucha. Desde que tú ves el momento de la procreación, hay una lucha por nacer. Hay una lucha al momento de que el niño está naciendo, de que el bebé está naciendo, lo puedes ver luchando por salir de la matriz y se voltean y luchan y salen y el doctor los saca y tú puedes ver la bocanada de aire y ves a los bebés luchando por vivir. Porque para nacer hay que luchar y para mantenerse vivo hay una lucha, hermano. Seamos nacidos de nuevo. Acompáñame a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que nos invita a considerar nuestra fe. Porque tú nos has invitado, Señor, y nos has llamado a tener una fe viva y una fe verdadera. Que seamos personas que andan en el Espíritu, personas que te honran con un nuevo nacimiento. Señor, dice tu palabra también que es necesario que seamos nacidos del Espíritu. Y confesamos y reconocemos que esta obra del nuevo nacimiento es imposible sin la intervención del Espíritu Santo. Por eso en esta noche te pido que el Espíritu Santo sople aliento de vida sobre cada uno de los hermanos, sobre cada uno de los creyentes, y podamos, Señor, recibir ese soplo y esa bocanada de aire que reciben los recién nacidos para poder andar en una vida nueva. Señor, pedimos que todos los que están siendo tentados en obras de la carne, en pecados, en tentación, reciban, Señor, por el poder de tu palabra, las fuerzas para luchar y para ejercer una resistencia en el Espíritu ante toda obra, Señor, de la carne. Te lo pedimos, Padre Celestial, en esta hora. Manifiesta una iglesia nacida de nuevo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues así llegamos al final de este grupo en casa, que verdaderamente podamos nosotros poner en práctica todo esto que nos fue enseñado acerca del nuevo nacimiento.
Bien, pues solamente para recordarles, les animo verdaderamente, son tiempos de edificar nuestras vidas en Cristo. ¿Cómo? A través de la palabra estamos motivando, impulsándole para que avance en su desafío en ese. Creo que este es un año para que podamos cumplir este reto que tenemos de leer toda la Escritura en un año. Es emocionante ver a nuestros hijos, de vernos todos en casa en algún momento del día, todos leyendo la palabra. Eso es muy edificante. Le invito a que usted lo motive en su hogar también. Le recordamos, el domingo tenemos nuestra reunión dominical a las 12 del día. Me da mucho gusto saber cuando hablo con algunos de ustedes, saber cómo han dispuesto su casa, su corazón, su tiempo para preparar ese lugar, y con todo respeto y con toda honra como nuestro Dios se lo merece, están listos al iniciar. Así que yo le invito, no cambie este tiempo por algo más. Sí, no lo haga para después, no meta otra actividad. Dale a Dios ese tiempo porque Él es digno y Él lo merece. Y por último, solamente recuerde que estamos participando de la Cena del Señor. Usted sabe lo que necesita para poder hacerlo, así que prepare ahí en casa con todo su corazón y dedicación, que pueda tener un poco de jugo de uva, un poco de pan, y poder participar al mismo tiempo, cada quien en su casa, pero hacerlo al mismo tiempo, participar de este mandamiento que el Señor nos dejó. Bien, iglesia, los bendigo y que tenga un excelente fin de semana. Dios los bendiga.